organización del régimen de excepción, pero también familiares de víctimas que están luchando por la libertad porque son inocentes. También agradecemos a nuestros abogados de Socorro Jurídico Humanitario que también están presentes y que son los que todos los días están dando las batallas en los tribunales para lograr la libertad de las personas procesadas que han confiado en el Socorro Jurídico Humanitario. Miren, antes de dar los pormenores del análisis de las 370 víctimas, porque nuestra muestra va a ser de 370, tengo que decir que esto tiene un contexto que le antecede, y es que la baja de homicidios en nuestro país se debió a la caída de la tregua entre ciertos funcionarios del gobierno de Nayib Bukele y ciertos líderes de las pandillas. Antes del 27 de marzo de 2022, que cerramos con 87 homicidios a nivel nacional, hubo 3 alzas homicidas, y esto lo tenemos que recordar. Veníamos de tener 0 homicidios para que el 20 de septiembre de 2019 tuviéramos una alza de 19 homicidios. Para que entre el 24 y 27 de abril 2020 tuvimos 74 homicidios. Para que del 9 al 11 de noviembre de 2021 tuvimos 45 homicidios. Y el último, el del 25, 26 y 27 de marzo 2022, con 87 homicidios en todo el territorio nacional. Siendo el 26 de marzo 2022 la cifra más alta de homicidios en la historia de El Salvador durante el gobierno de Nayib Bukele. Eso es importante. Posteriormente, y para los periodistas que les hemos entregado este informe, ¿dónde radica la problemática que tengamos como consecuencia más de 1,000 muertos en los centros penales? Porque no solo son 380, son más de 1,000. Y es que la problemática radicó en esa obligación que impuso el gobierno de capturar por cuotas, y lo cual los jefes policiales le ordenaban a sus subalternos de capturar en las comunidades por cuotas diarias, lo mismo a los militares, creándoles perfiles falsos que no han logrado probar a 3 años de la medida, porque desde que los presentaron ante un juez sin rostro, han tenido ya 3 años sin derecho a una segunda audiencia. Y estos 380 que murieron no estaban condenados, estaban procesados y solo fueron presentados una sola vez ante un juez sin rostro que les impuso medidas de detención y nada más. Quiero decirles que nosotros hemos puesto en práctica un método de análisis de fallecidos que se llama el método de análisis criminal RETAD, que consiste en recopilar la información para luego evaluarla, depurarla, verificar su veracidad, su utilidad y luego brindarle el tratamiento debido con el fin de organizar la información para posteriormente analizarla y presentar los resultados que estamos en este momento por presentarles. Y bien, ahí ven ustedes algunos de los rostros de las víctimas que también tenemos en aquel cartel, que no tienen nada que ver con la narrativa del gobierno cuando presenta criminales condenados del SECOT que están tatuados de pies a cabeza, que se ven hasta verdes de tan tatuados que están. No, no es lo que tenemos ahí. Son hombres y mujeres trabajadoras que no tienen ningún vínculo con las pandillas, sin embargo murieron. Nuestro análisis va desde abril 2022 y cerramos hasta el 15 de marzo 2025, es decir, nuestra muestra es de 370 víctimas mortales. En Socorro Jurídico tenemos diversas fuentes, fuentes abiertas, fuentes cerradas, algunos casos de fallecidos en centros penitenciarios en El Salvador.
desde el inicio de la aplicación de esta medida. Y bueno, hasta el 15 de marzo de este año, totalizando 370 casos fallecidos, ¿verdad? De estos hay 4 bebés. Y bueno, lo que originó el régimen de excepción. ¿Qué originó el régimen de excepción? Homicidios reportados en El Salvador en el mes de marzo 2022 por fecha. La cuarta alza homicida, que es lo que les explicaba anteriormente, que se da el 27 de marzo, es decir, un día como hoy, hace 3 años. Ahora les voy a presentar los casos por meses, pero también por año. Para 2022, de esta muestra, en centros penales murieron 113 personas. Para 2023, 123. Para 2024, 114. Para 2025, en este año, tenemos la confirmación de 20 víctimas mortales, que hacen un total de 370. No obstante, tengo que hacer la aclaración, desde el 15 de marzo al 27 de marzo hay 10 muertes más, por eso nuestra cifra actual es 380. Ok, aquí hay un dato bien importante. El mes más mortífero del régimen de excepción se dio en junio de 2022 con 41 víctimas. Se conoció esta cifra y es la cifra más alta durante el régimen. Los siguientes meses desciende. Se desconocen las razones, se presume que era por las denuncias de las víctimas, que se subían las fotografías en los hospitales que salían y probablemente trataron de alguna manera de esconder los cadáveres, porque tenemos ya también testimonios de víctimas que nos reportan esto. Si usted se fija, hay un dato real de inspecciones oculares realizadas por la PNC y la Fiscalía. Y bueno, vemos que en este caso, febrero, hubo otra alza homicida de 24. En las elecciones, usted ve, ¿verdad? Estamos hablando que hubo una reducción porque hemos visto y observado también que cuando hubo eventos, por ejemplo, Miss Universo, elecciones y otros eventos importantes, de repente los homicidios han bajado o no han existido. Entonces ahí, según el análisis criminológico, es muy probable que estas muertes se estén ocultando. Y así ustedes pueden ver del 2022 hasta el 2025. Este dato es muy importante. Causa estimada de muerte de estas 370 víctimas durante estos 3 años de régimen. Cerca del 40%, pero exactamente el 36.5% fue una muerte violenta. Hay signos de violencia y tenemos las autopsias, las fotografías y videos que tomaron sus familiares de los cuerpos con hematomas, moretes, signos de estrangulación, entre otros. Tenemos por enfermedad terminal 5.7% y por negligencia médica 33.2%. Hay un porcentaje del 24% que se desconoce, pero por inferencia podríamos decir que puede caber entre muerte violenta y enfermedad, y negligencia médica. Hay un suicidio aparentemente en el centro penal de Mariona. Miren, cuando nosotros hablamos del 40% de personas con signos de violencia, aquí estamos presentando solo algunas de las fotografías que los familiares nos autorizaron a presentar. Esta primera que usted ve ahí, donde le vemos a una persona que solamente duró 5 días en un centro penal, en el centro penal de Izalco, tenía completamente su cráneo roto y en la esquela le habían puesto muerte súbita. Una muerte súbita de una persona que tiene solo 5 días en un centro penal, no creo yo que sea un síntoma tener el cráneo roto. Y sin embargo a la familia le dijeron que no podían abrir el féretro, que tenía que llevarlo sellado. Pero la familia muy valiente, especialmente su hermano, que es un seguridad
vigilante privado dijo, no, lo voy a abrir y voy a ver, y efectivamente, esta es una prueba. ¿Está siendo este caso investigado por el Ministerio Público? No, está archivado. Dice que niega que no ha habido tortura. Y los demás casos son otros casos que nos han presentado de muertes, donde las familias han tomado fotografías y lo que vemos es que hay hematomas, golpes y, por supuesto, negación de tratamiento médico. Miren, cuando hablamos de torturas, signos de violencia en estos cuerpos, ¿qué es lo que nos reportan las víctimas liberadas? Que todos los días llegan al socorro jurídico. Según estos testimonios, las personas reciben golpizas como bienvenida en los centros penales, principalmente en el Centro Penal de Izalco. La costumbre de los primeros 18 meses del Centro Penal de Izalco era recibirlos con palizas, golpes, al punto de llevar a algunos de ellos a agonizar hasta la muerte. Hacinamiento extremo. Miren, hay 85.500 personas adultas procesadas en los centros penales y ustedes creen que estas 85.500 personas están en el CECOT, Centro de Confinamiento contra el Terrorismo. No. Estas 85.500 están en los otros centros penales. Si acaso habrán 500 procesados en el CECOT, pero la mayoría de la gente que está en CECOT son pandilleros condenados desde antes del régimen de excepción. Y los mismos funcionarios de gobierno lo han confirmado a través de entrevistas en vivo. Hay proliferación de enfermedades, tuberculosis, en este momento hay una crisis de